Bueno, seguimos en otra vuelta de tuerca. Hablábamos de el indio, venimos hablando del Indio Solari desde temprano. Me decía Agustín, apenas salió la noticia, me mandó un mensaje diciendo que quería dar vuelta a su columna y que hablásemos del Indio Solari. Bueno, y aquí estamos. Lo primero que me mandó fue un libro que es uno de los pocos textos que he leído sobre el Indio Solari, justamente porque el abordaje que tiene ese libro es lo que más me seduce a mí de este ídolo popular que hemos perdido. Así que, Agustín, presente a quién vamos a entrevistar. Bueno, tenemos el placer para mí de tener un gran amigo con quien tengo distintos proyectos en curso. Ezequiel Gato, doctor en historia, quizá el único futurólogo que yo conozco. Ah, mirá. Un especialista en estudiar la historia del futuro, lo cual parece bastante contraintuitivo. Algún día hablaremos de sus libros sobre el tema, que son también muy interesantes. Pero en realidad por lo que quería invitarlo hoy es porque junto con Ignacio Gago y Agustín Valle, publicaron bajo el nombre de Perro Sapiens, publicaron un libro que yo leí antes de conocerlo a él, y no sabía que era él quien había escrito ese libro, lo cual la sorpresa fue doble, que se llama Redondos a quién le importa, biografía política de Patricio Rey, publicado por la editorial Tinta Limón. Una editorial que voy a decir tiene una política de acceso abierto, con lo cual uno puede donar lo que le considere que puede donar para descargarse la versión en PDF del libro, pero también el libro está en librerías, así que invito a quien después de escuchar Ezequiel quiera ir a buscar el libro, porque la verdad que hoy, para pensar la obra del indio, me parece que es una voz fundamental. Antes de presentar nuestro entrevistado, vamos a presentarte a vos con el copete de tu columna, sí, para que tu entrevistado, que es amigo tuyo, sepa cómo fanfarroneas en la radio a la hora de presentarte. Ahí va. Política, politización, politizar, politología y, ¿por qué no, politiquear? Culturalismo y culturismo y ponele fisicoculturismo también. Cultura y contracultura y tecnocultura, tecnocracia, tecnificar, tecnografía, tecnoartesanía, tecnomante y tecno. Los viernes hablamos de plataformas y computadoras, también de Netflix y puentes y algoritmos y filosofía y filmografía y literatura y lo que venga. De la mano de Agustín Berti y amigos, en otra vuelta de tuerca, nuestra extraña columna de tecnología, políticas y culturas, con el aura de la UNC sobrevolando el estudio. Ahora sí. Le damos la bienvenida. ¿A quién? A Ezequiel Gato, como dije recién, doctor en historia, investigador de CONICET. Él es docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de San Martín, y con él dictamos hace ya varios años el curso de Economía y Plataformas en la Maestría de Comunicación y Cultura de la UBA, así que tenemos una labor docente compartida, pero también es, y esto viene a cuento de decirlo, alguien que transita mucho la noche, es alguien que es muy curioso en las músicas y en lo que pasa en la cultura, sobre todo cuando se apagan las luces. Así que... Hola Ignacio, ¿cómo estás? No, Ezequiel. Ezequiel, claro, Ignacio es el hermano. No, mira. Ignacio Gago es uno de los coautores. Ignacio Gago es el otro, claro. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Somos Viviana, Agustín y Dante. Y acá estamos para conversar un poco sobre el indio. La primera pregunta te la hago yo, que no soy ricotero, y después los dejo a los muchachos. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué te pasó hoy por el cuerpo cuando te enteraste de la noticia? Bueno, hola a todos y todas, Viviana, Dante, hola Agus, ¿cómo andás? Me pasó, bueno, supongo que lo que le ha pasado a muchos connacionales, que primero hay un momento donde uno no lo puede creer y después, va empezando a pensar y a tratar de entender eso que pasó, y generalmente lo vincula a su propia vida, a sus propios recuerdos, a los recuerdos con otros. Así que el día de hoy es muy raro en eso, entro y salgo de los llantos permanentemente. Si bien siempre digo que escucho a Los Redondos desde mediados de los 90 y escribí un libro,
no me considero alguien ricotero en el sentido estricto, Ujú. pero sí un enamorado profundo de muchas cosas que tienen que ver Claro. con la banda, con la experiencia, con las letras. Entonces, bueno, también es un día como de tristeza y de agradecimiento y de balance incluso. Y después, más en general, me parece que no deja no deja de acercarme al abismo pensar Ujú. que los ídolos populares que por mi edad vi aparecer como tales, vi producirse como tales, bueno, empiezan a morir. Ujú. Y entonces hay una generación de ídolos populares también, obviamente pienso en Maradona en esto, Sí, sí. que, bueno, que estamos viendo, así como los vimos nacer, también los vimos morir, y me parece un hecho muy significativo. Pues es que un poco de eso hablábamos hace un rato con otro compañero. Eh, Yo decía que a mí me queda Charlie, digamos. Y siento una orfandad menos que la de aquellos que no lo tienen, digamos, que no sienten por Charlie lo que yo siento. Y esto que vos decís me hace acordar lo mismo que me decía Gregorio hace un rato, esa sensación de estar un poquito más solo, ¿no? Y tiene algo abismal, sí, tiene algo abismal. Creo que, bueno, también es el propio Indio y los propios Redondos también enseñan o dan pistas para lidiar con la muerte, ¿no? Con la propia y con la de los demás. Mm, Entonces, incluso diría que sí, es estar más solo. También un poco pensaría en la otra cara de eso, que es cómo aprender a vivir en la orfandad, que es un desafío y no deja de ser también un momento de la vida importante para no atravesarlo solo con angustia e intemperie. Pero por supuesto que hoy pensaba en el comienzo del Aleph, el cuento de mm. Borges, cuando él dice que un afiche en la calle se salió y la muerte de Beatriz Viterbo que acaba de pasar, que ya no es contemporánea de ese movimiento en el Ah, afiche, quiere ajá. decir que el universo lo dejó, ya empieza a dejarla irreversiblemente atrás. Mm, Y hoy me pasaba un poco eso, ¿no? Como entre, por ejemplo, la particularidad de escuchar, lo primero que hice fue poner Octubre, que es uno de mis discos favoritos, y la rareza de escuchar Fuegos de Octubre, el primer tema, por primera vez con el Indio Muerto, ¿no? Como mm. son escenas muy, no sé, muy extrañas, muy conmovedoras y también te permiten entender la importancia que puede haber tenido la vida en este caso del Indio, en mi propia vida. Yo en relación a eso, quería leer el primer parrafito del libro, porque me La parece intro, que es genial. que da cuenta de justamente un poco de eso que venís contando ese. Dice, ricoteros, no ricoteros, incluso antirricoteros, todos acuerdan en que los redondos son algo distinto, sin siquiera mucha necesidad de argumentar. Es una verdad sensible. Incluso los no ricoteros tienen su relación personal con la banda, como le pasa a Dante. Mm. Porque Patricio Rey es muy especial. El efecto exuberante de su presencia sin permiso fuerza al medio a posicionarse en torno suyo de una u otra manera. Especial, fundante, de especie. Pero ¿por qué tanta historia con una banda de rock? Y acá cuando lo leí esta mañana, en un momento me había puesto a tratar de ver cómo reaccionaban extranjeros al fenómeno de los redondos o del indio ya solista. Y mi sensación siempre era que no entendían nada. Es decir, que Claro. sus reacciones eran Claro. tan del orden de lo trivial, de lo Sí, sí, sí. obvio, que no alcanzaban a entender lo que De lo estaba puesto en literal, juego. tal vez, inclusive. Totalmente de lo literal, o de quizás de los fuegos artificiales, o el pogo, como las cosas más accesorias de esa comunidad de iguales que se generaba en los recitales del indio o en torno a su obra. No sé si habías pensado vos algo de eso en torno al magnetismo de la figura. Recuerdo también, está dando vueltas por internet, uno de los videos más visitados también, justamente por estos gringos que no entienden nada, pero también por muchos de nosotros que volvemos a esas canciones. La apertura de cuando tocó en Tandil, que fue su última presentación en vivo, que abre con Nuestro amo juega al esclavo, y el magnetismo de esa presencia de una sola persona iluminada ante 400.000 personas, y el silencio que concita es una cosa de una potencia vital que sorprende, ¿no?
A mí, sí, a mí me vuela mucho la cabeza ese nivel que mencionás. Primero porque el indio también, digamos, una cosa que decimos en el libro es que el indio no es Patricio Rey, ¿no? Patricio Rey es una entidad mística, es un avatar que no tiene cuerpo, que pertenece a todos y que no es de nadie, pero a la vez es evidente que una vez que los redondos se separan, el indio un poco, por distintos motivos, quizá porque también los públicos estamos muy acostumbrados a referenciarnos mucho con el frontman, más que con otros músicos de una banda, bueno, un poco encarna ese personaje de una forma muy extrema, muy notable, muy magnética, como decías vos. Y me parece que es súper interesante para pensar ese desplazamiento de los redondos al indio en el sentido de la perspectiva de la percepción social sobre quién era el Indio Solari antes y después de los redondos. Y la otra cuestión que me parece lo que decías de los gringos, o de los extranjeros que no por ahí pierden de vista algo que aparece como esencial para nosotros. Yo creo que un poco tiene que ver con que, si bien hay fenómenos de bandas que construyen comunidades de fans a nivel mundial, tipo, no sé, los Rolling, o U2, o Oasis, o AC/DC, me parece que el tipo de comunidad que se armó alrededor de los redondos y después por transposición de manos con el indio, es muy particular, porque no es solamente una comunidad de escucha, es una comunidad más existencial, donde aparecen formas de compartir y de estar que exceden el ámbito del recital, por ejemplo, exceden el ámbito de la vida, de los momentos excepcionales, y se vuelve una cosa muy cotidiana. Y a mí me parece incluso que no es casual que bandas como las que mencioné, ahora que pienso, tipo AC/DC o Oasis, vengan a Argentina y queden bastante impresionados con el trato que reciben del público. Y creo que algo de eso, de esa construcción de comunidades, en este caso del rock, es muy particular el nivel de intensidad que se da en Argentina. Vale para otras bandas, ¿no? Pienso en La Renga, por ejemplo, o en menor medida con Viejas Locas. Pero hay algo de esa forma de articular fan o comunidad de fan, experiencia cotidiana y compartir, que yo creo que con Los Redondos alcanzó o tomó una forma que no había tenido hasta entonces. Eso sin dudas, me parece una banda excepcional en ese sentido, fundante, que luego reverberó hacia otras experiencias. Y ahí esa cuestión del rey mítico que construye una comunidad en torno suyo, pero que a la vez lo excede, me parece como una genialidad, no solo cultural y estética, sino una genialidad política. Por eso también al libro le pusimos biografía política, porque nos resultaba interesante pensar esta dimensión entre la comunidad, el poder, las relaciones sociales que se armaron alrededor de los redondos, del indio, y después, bueno, y que fueron para mí tan importantes para nuestra generación, y seguramente en este caso, Agus, estemos 200% de acuerdo que el 2001 argentino no se puede pensar sin la banda de sonido de Los Redondos. O sea, el 2001 tiene una banda de sonido que son Los Redondos. Y tiene una gramática de cómo organizarse, incluso, que remite a Los Redondos. Y para mí eso es impresionante. Ezequiel, estaba pensando, escuchándote y pensando cosas que también estaba pensando mientras vos las decías. Estaba pensando en esa comunidad que queda ahora huérfana, porque además yo lo entendía de esa forma, siempre lo entendía así, que Los Redondos son una parte yo lo veo de esa forma, en todo sentido, y por alguna de las características que vos hiciste, una parte de lo que es el rock nacional. Es como que se sale un poco de eso. Ahora, vos me dirás que lo pudiste estudiar un poco más, a qué se debe,
si tiene que ver con esa poesía, si tiene que ver con el mensaje, si tiene que ver con una música en particular que logró la banda y que nadie más pudo replicar pero estaba pensando, además de eso, en esa orfandad que decíamos recién. ¿Y ahora qué entonces? ¿Y ahora qué pasa con esa orfandad? Nos queda el recuerdo, nos queda la historia para sostener, como nos pasa con el Diego, digamos, lo vamos a seguir sosteniendo pero ¿y qué pasa con las nuevas generaciones que no lo vivieron? Uh-huh. Sí, empiezo por este final. Dale. Porque lo único que diría es, no tengo idea qué va a pasar con esta orfandad. O sea, de hecho me parece hasta interesantísimo ver qué va a pasar, porque la escala del fenómeno es tan gigante y tan compleja y tan rica que no deja de ser una gran pregunta de alguien que le interesa investigar la vida social contemporánea. ¿Qué pasa cuando muere alguien así? ¿Qué pasa con estas comunidades, con estos oyentes? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo lo reciben las generaciones siguientes que por primera vez van a escuchar una banda un artista que ya murió? Como seguramente nos pasó a todos con otros artistas que los recibimos una vez muertos. No tengo idea, pero me parece una pregunta fascinante y creo que imposible de responder ahora mismo. Y respecto a la excepcionalidad de Los Redondos que mencionabas antes, sí. Ahí a mí, como que, no sé, esto es una apreciación muy personal, me parece, depende del momento. Creo que es una banda que cambió mucho a lo largo de los años musicalmente, que tuvo un momento New Wave al principio, incluso con algunas cosas post-punk, que después tuvo una cosa mucho más rockera y más hard rock. Después tuvo momentos incluso hasta un poco más experimentales y trip hoperos, sobre todo en algunas cosas de Lobo Suelto, en Luzbelito, sí. Que terminó haciendo música con máquinas, que para las generaciones previas parecía algo impensable para Los Redondos. Recuerdo cuando salió El Último Bondi a Finisterre, fue muy raro escuchar cajas de ritmo, sintetizadores y compus en una banda que estaba, digamos, la expectativa de los fans estaba orientada hacia otro lado. Ahí hay algo que me parece muy, muy valioso de la banda y que, no sé, yo por ejemplo suelo emparentarlo un poco, quizá en otra escala, a David Bowie y su capacidad de hecho no casualmente el indio se espeja mucho en David Bowie, a quien le presta mucha atención a lo largo de toda su carrera, porque es un ser mutante, musicalmente mutante, y muy inteligente para sacar buenas cosas de escenas musicales en las cuales están apareciendo o emergen. Quizá la excepción a mí, en mi oído, es Último Bondi a Finisterre, que me parece un disco preparatorio para un buen disco que es Momo Sampler. Tal cual. Una previa, sí. En Finisterre compraron las máquinas que aprendieron a usar en Momo Sampler. Claro. Pero hay algo de esa variedad que probablemente explique algo de que es una banda que no tiene, o sea, está dentro del rock, por supuesto, pero tiene mucha más versatilidad que otras bandas del rock. Pienso en Vieja Loca o pienso en Ratones Paranoicos o en La Renga, que prácticamente no se han movido un milímetro de sus búsquedas iniciales. Acá tenés una banda mucho más mutante, entonces me parece que eso un poco permite verlo como un bicho un poco raro, no excepcional porque hay otras bandas que han hecho caminos parecidos, pero es un bicho raro sobre todo en la masividad. Y después lo de las letras, que es a la vez un lugar común y a la vez una verdad irrefutable. Las letras de Los Redondos en el libro le dedicamos un capítulo entero a escabiar y a tratar de interpretar las letras, claro, porque nos pareció el acto lúdico por definición. Y un poco la conclusión a la que llegamos es que la fuerza de las letras está en que es una especie de catch-all, o sea, es capaz de atrapar a casi cualquier persona. Una persona que tiene toneladas de literatura en su espalda y una persona que jamás leyó un libro. Uh-huh. Porque
la manera en que están compuestas la poesía y la lírica del indio es como, digamos, por estratos de sentido. O sea, vos podés entender un estrato sin necesariamente llegar más profundo, pero a la vez podés llegar más profundo, pero nunca termina de resolverse el sentido. Hay algo un poco hermético en el juego, pero también un juego con el lunfardo. Hay algo beatnik y hay algo de las estéticas tecnológicas y hay algo del tango. Hay algo artiano y hay algo de Allen Ginsberg. No sé, me parece como una máquina poética muy zarpada y con enseñanzas también, ¿no? Con aforismos, una cosa medio nietzscheana incluso, con enseñanzas, con aforismos, con pistas para cómo vivir. Y creo que eso los vuelve, eso sí, definitivamente una banda muy difícil de comparar con casi cualquier otra, por lo menos a donde llega mi conocimiento. Estamos hablando con Ezequiel Gato, que es historiador, autor de Redondos, ¿a quién le importa? Ese es el título. Vos sabés que buscaba una parte que me había gustado del libro, y claro, y no la encontraba porque está al final, y se llama Apropiaciones. O es la tercera parte, la verdad es que no sé si es el final. Porque ahí, mientras hablabas, bueno, pensaba en un par de cosas. Primero, que cuando mueren estos tipos, hay como un afán de decir qué es el indio, qué es Maradona, qué fue Néstor en su momento, qué fue Perón. Uh-huh. Y lo cierto es que nadie puede decir qué es, porque es lo que es para cada uno, ¿no? Uh-huh. Y mientras hablabas veía, sacó comunicado, la AFA, Boca, Platense, Temperley, digamos, el fútbol conmovido. Está Telefe, Canal 9, TN, C5N. Digo, pasa algo que es, como vos lo describías, un poco inmanejable, ¿no? Gente haciendo asado en las esquinas, gente, bueno, cosas que están ocurriendo hoy. A las 18 es la misa. Hay una convocatoria en Plaza de Mayo, acá en el Patio Olmos, calculo que en Rosario habrá en algún lugar. Ahí un poco discutíamos recién, para mí va a tener un significado político la reunión. ¿Por qué? Porque creo que muchos de los seguidores del indio, esto pienso yo, están bastante lejos de ciertas lógicas libertarias. Ahora, te lo pregunto a vos y te lo transfiero. ¿Vos pensás que va a ser así o pensás que va a ser una cosa que no va a tocar que va a trascender, políticos? Que va a trascender. No sé si trasciende, que no se va a meter o que no va a impactar en lo político. No, empiezo por una cuestión que decías de los fans del indio y la distancia de lo libertario. Uh-huh. Ahí estoy totalmente de acuerdo, pero voy a hacer una pequeña y polémica apreciación. Me encanta. Que es que incluso yo, quizá quienes los escuchamos desde los 90 y fuimos a los recitales, etcétera, etcétera, y teníamos amigos que escuchaban Los Redondos, a mí, incluso en el libro lo discutimos, incluso lo discutimos con mis amigos con quienes escribí el libro. Había en el público de Los Redondos en los 90 incluso unas líneas que no eran antineoliberales, que incluso a veces lo contrario, que se participaba de distintas maneras en el fenómeno Redondos y que no eran necesariamente todas idénticas entre sí. Y lo traigo porque me parece que también es como Maradona, sí. Son fenómenos tan vastos, tan complejos, tan polisémicos, que incluso si el personaje en cuestión, que puede ser el indio, Los Redondos o Maradona, se expide políticamente de tal o cual manera en algún momento, eso no implica que todos quienes lo escuchan y se vinculen con él se ordenen automáticamente sobre esa expresión. Empíricamente, en términos de investigación, eso se prueba, digamos, no hay una inmediata adhesión ideológica unívoca. Y en los 90 recuerdo amigos y amigos de amigos que habían votado a Menem en el 95, claro. De sectores populares, y eran hiperfanas de Los Redondos, los iban a ver a todos lados, como
lo traigo porque me parece una Sí, cuestión sí. interesante pensar que la población es más heterogénea. También es verdad que los redondos tuvieron una relación con las figuras del poder político mucho más reactiva y distante que la que tuvo el indio después, Claro. que sí se posicionó más públicamente, bueno, estuvo cerca de Cristina, tiene como, uno puede ver, hay un repertorio de imágenes donde él aparece en otro lugar y quizá a lo mejor sí eso empuja un poco más a la identificación entre comunidades de oyentes y posiciones políticas. Dicho eso, que es como el esquema general, yo creo que es imposible, digamos, que no haya lecturas y apropiaciones y tensiones en relación a la muerte del indio que tengan que ver con la política, no solo libertarios y no libertarios, sino dentro de cada fuerza, tensiones ahí tensiones sobre dónde va a pasar el velorio o no va a pasar, quién se va a hacer responsable, no sé, se abren un poco lo que pasó trágicamente con el velorio de Maradona, ¿no? Ujú. Como que no dejó de ser un desastre políticamente, Ujú. y muy mal manejado, Sí, sí. y creo que a veces olvidamos lo mal que se manejó el velorio de Maradona para después pensar otras cosas de las derivas del Sí, gobierno de ni Alberto hablar. Fernández. Y entonces me parece que ahí con el indio va a pasar un poco lo mismo, probablemente un poco más ordenado, eh, porque además, por ejemplo, no está la pandemia como argumento Ujú. u obstáculo o condición, pero vamos a ver un montón de tensiones y de disputas, de gente que debería tomar partido y no lo toma, o que debería decir algo y no lo dice, o que ahora lo redime después de haberlo puteado en vida, como vamos a ver toda la fauna posible respecto a este momento muy claro. Hay que ver también qué pasa, yo creo que el tema del velorio, hoy es la misa en Plaza de Mayo, va y en otros lugares, pero creo que el punto importante va a ser El velorio. si la familia decide el velorio, que en principio En La Plata, en, el, calculo. en la, sí, en la cuenta oficial del indio ya anuncia que van a avisar cuándo va a ser el velorio, o sea que en principio creo que va a suceder. Creo que ese momento va a ser impresionante. Ujú. Ujú. En relación a estos velorios impresionantes y a las muertes de los ídolos populares argentinos, trajiste a colación, bueno, el velorio de Maradona con el aislamiento de la pandemia y el amuchamiento un velorio en Casa Rosada, que tenía muchos ingredientes, así como fue en su momento el velorio de Perón contado magistralmente por Eloy Martínez en la novela de Ujú. Perón, o el velorio de Eva. En el último disco del Indio, en El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, gran título además, que marca esas salidas inesperadas de la cultura letrada del Indio, porque era ante todo un intelectual. Ujú. Él incluye muchas fotos de todos sus referentes, ¿no? Y está desde Chet Baker hasta Akira Kurosawa, Gustav Klimt, es decir, pintores, escritores, cineastas. Pero hay una página en particular en que tiene a Eva Perón y a Andrei Tarkovsky en las imágenes contrapuestas, ¿no? Digo, como para mostrar esta pluralidad donde lo político nunca estaba ausente. Y pienso también en un velorio como puede haber sido el velorio de Eva, digamos. Son ese tipo de figuras que van a concitar este desborde del cariño popular que en este contexto, con este gobierno, creo que iguala la situación de la pandemia, ¿no? Que gobierne el mileísmo en el momento del velorio del indio es una caja de Pandora, porque Total. chocan fuerzas que son muy difíciles de controlar y de ordenar. Tal cual, tal cual. Total. Sí, de hecho justo había notado cuando creo que Dante lo mencionó antes en la pregunta lo de lo inmanejable, Ujú. que yo iba a decir, bueno, celebro lo inmanejable. Y Sí, creo Claro. que en definitiva el indio diría lo mismo, porque sí. si no, nadie que no celebre lo inmanejable puede juntar 400.000 personas o mover Claro. 80.000 personas de todo el país para un Racing que tuvo momento, o un River
digamos, tenés que estar amigado con lo inmanejable. Y creo que algo de eso tranquilamente puede pasar. También, digamos, ya entrando más en la fina e incluso diría en lo chiquito, en función de cómo se decida gestionar esto, puede salir para lugares muy diferentes, ¿no? Si se baja el perfil y se deja que suceda y que el dolor popular se exprese, si se acota, si se quiere poner si se quiere militarizar la calle para evitar cosas, eso creo que puede despertar saberes y memorias ligeras, apenas aletargadas, que están en todo el ADN ricotero, y bueno, y vemos. Y vemos que sale. Claro, vamos y vemos. Uh-huh. Quiero decir, coincido en que hay un escenario de posibles muy, muy amplios, muy, muy, muy intensos también. Uh-huh. Uh-huh. Y es intrigante ver qué puede pasar. Bueno, te queremos agradecer, te vamos a despedir. El Agustín se va a encargar de despedirte. Bueno, muchas gracias. Yo quería cerrar. Esperemos que hoy, que el día del velorio, no sea con mucha tropa riendo en las calles, porque ese es uno de esos posibles que muchos tememos. Pero sí, me gustaría cerrar la columna hoy en honor al Indio Solari y a su obra, con el último párrafo de sus memorias, que marca lo que él hubiese preferido para su velorio, me imagino, y creo que nosotros, público, no le vamos a dar el gusto. Leo lo que dijo él. A la hora de irme, me gustaría hacerlo a la manera de Leonard Cohen, levantándome en mitad de una partida de póker sin llamar la atención, dejando las cartas sobre la mesa sin interrumpir el juego y con la confianza de que mis compañeros no darán vuelta a los naipes para adivinar qué me traía entre manos. Me gusta por lo austera, esa idea, irse callado, sabiendo que llegó tu momento de perder y sin distraer al resto de los jugadores, que merecen seguir adelante, con lo que cuesta armar un full. Hoy, más que nunca, suscribo eso que decía hace más de 30 años en uno de los recortes de prensa que encontramos en las cajas. Solo aspiro a que la muerte me encuentre vivo. Hermoso. Ezequiel Gato, muchas gracias. Dale. Es muy hermoso y les agradezco mucho la conversación. Y me quedo con eso último de la frase de sus memorias, que es jugar sin romper el juego para que los que vienen después o están acá puedan seguir jugando. Qué bonito. Creo que ahí hay una clave muy, muy política del Indio que yo le voy a agradecer toda la vida porque siento que me mejoró. Así que gracias por la conversación. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Vamos con las noticias, ya venimos.